Bienvenidos a nuestro podcast Entre Líneas. A continuación, veremos la discusión de 5 compañeros, incluyéndome obviamente, acerca de nuestro libro orientado en este semestre, Basta de Historias. Se intentará retratar la opinión personal, de forma subjetiva y sin ningún estereotipo, de tal forma que logremos hacer un análisis concreto. Capítulo 1. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Ariza, pues yo voy a hablar del primer capítulo, donde habla Bill Gates en una entrevista diciendo que los latinoamericanos estaban saliendo adelante, pero que nos faltaba un poco más de humildad. Eh, También dice que somos un país lleno de ilusiones, pero que pues no pensamos a futuro, sino que nos quedamos ahí estancados solo en el pensar de qué puede pasar y no lo hacemos. Según él dice que todo, pues todo, para todo salir adelante, pues la clave es la educación. Sin educación para él, pues dice que no hay nada. Eh, También dice que festejamos muchas fiestas, pues pues digamos históricas, ¿no? Entonces, pues como mucho, hablamos mucho de nuestro antepasado y pues no nos ponemos a mirar en el futuro. Perdemos mucho tiempo en fiestas, festejando, dándole como no sé importancia a nuestro pasado en vez de al futuro. Mm, Dice que la mala calidad de la educación puede producir desigualdad social porque pues condena la marginación, pues a la marginación yo pienso que él dice que es como, pues ahí es donde llegó que salen los ricos, los pobres y pues los señalamientos del pobre, del rico hacia el pobre. También nos dice que en China también hay mucho, estudian los estudiantes 13, 14 horas al día, ni siquiera porque van mal, sino por mejorar sus notas. Entonces, pues podemos decir nosotros los latinoamericanos nos falta mucho. Eh, y pues ya, creo que eso es como lo más breve que habla de mi capítulo, así en cortas y resumidas palabras. Gracias. Capítulo 2. Hola, mi nombre es Manuel Sebastián Cárdenas y yo les voy a hablar lo que entendí respecto al capítulo 2 del libro Basta Historias. Respecto al libro entendí que para Finlandia la educación gratuita es la base para el progreso. Por esta razón empieza desde el inicio de la etapa escolar de los más pequeños, brindando educación más personalizada, preocupándose porque estos superen dificultades en el momento en que toman la lección. Además, valoran a los maestros como cualquier otra profesión, con buenos sueldos y apoyando la investigación y el desarrollo. De esta manera tendrán excelentes profesionales. Capítulo 3. Bueno, mi nombre es Luisa y les vengo a hablar sobre el capítulo 3 llamado Singapur, el país más globalizado. En este capítulo, básicamente, el autor nos cuenta cómo se sorprende que al llegar a Singapur, nota que uno de los pilares más importantes de este país es la educación, ya que lo encontraba en todo lugar. Y básicamente se encontraba más que todo representado en sus billetes, ya que en estos, en vez de llevar la cara de los seres habituales o de personas importantes de este país, llevaban la imagen de jóvenes universitarios. Además, nos cuenta que Singapur no cuenta con recursos naturales propios, por lo cual ellos sobreviven a punta de explotar su propio potencial humano. A los niños desde la primaria se les enseña que cuando sean grandes deben salir al exterior y tener contacto con otros países. En este país no cualquiera puede ser maestro, ya que solo el 30% de los mejores estudiantes de la universidad lo logra. Y a su vez se les evalúa cada año para mejorar su propio rendimiento. También nos cuenta que en el Foro Económico Mundial Singapur cuenta con una economía. Capítulo 4. Bueno, mi nombre es Ana y les voy a hablar acerca del capítulo número 4 del libro.
El capítulo se llama India, la nueva superpotencia mundial. Pues les voy a hablar más que todo lo que entendí y el resumencito que saqué. Bueno, en cuanto a la llegada de Bill Gates a la India, él pues pudo observar que era un país como que muy atrasado, ya que cuando lo llevaron a las afueras de la capital, observó que en las calles no solo transitaban automóviles, sino también animales de cuatro patas, incluso entre ellos algunos monos. Todo era un caos por todas partes para él y cuando lo llevaron a la capital, de igual forma, habi- habían animales caminando en las calles, lo cual para él generó una idea de que ese era un país realmente atrasado. Bueno, las primeras impresiones son engañosas, ya que con el correr de los días él se daba cuenta que estaban pronosticando que la India sería la tercera potencia mundial después de Estados Unidos y de China. Los indios salían afuera a estudiar, además de la investigación gubernamental en universidades de primer nivel. La India estaba creando como una élite profesional de ingenieros y técnicos, pues altamente globalizada, gracias al gran número de estudiantes que realizaban estudios de posgrado tanto en Europa como en Estados Unidos. Em, tuvieron gobernantes iluminados como Bihar y Madhya Pradesh y otros estados que eran muy ricos en recursos naturales y que jamás se preocuparon mucho por la educación, mientras que en cambio nosotros tuvimos gobernantes iluminados que desde la época de la colonia invirtieron en educación y crearon las mejores escuelas del país. Ahora pues están cosechando los beneficios de los gobernantes que difundieron una cultura muy enfocada al conocimiento. Y ya en cuanto a la obsesión de la India con la educación, pues se puede definir que lo más interesante de la creación, pues de esa gran cantidad de ingenieros y técnicos que se gradúan todos los años en las universidades de la India, es totalmente contraria a lo que uno podría suponer, ya que la India pues no gasta mucho en cuanto a la educación, a diferencia de otros países latinoamericanos. Capítulo 5. Entrando en materia, según el capítulo 5 nos relata que en el año 2019, según el ranking de la financiera, básicamente las escuelas o las mejores escuelas a nivel mundial están ubicadas en China. Y no es un secreto para nadie que realmente China es un país muy competitivo, a pesar de declararse abiertamente que es un país capitalista, cosa que no lo es. A puertas hacia afuera sí es un país capitalista, pero puertas hacia adentro no lo es. Entonces, digamos, ese mismo capitalismo sesgado entre socialismo hace que China sea a la vez un país competitivo. ¿En qué sentido? Siempre buscan la excelencia o por lo menos como mínimo alcanzar la perfección. Y de hecho, no es un secreto para nadie, es muy bien conocido que en China, no solo en China, en los países de Medio Oriente, asiáticos, suelen haber una tasa alta de suicidios, puesto que en la cultura asiática siempre ha estado involucrada la cuestión de la disciplina, la superación, ser el mejor, exigirte, y realmente es algo, si nos ponemos a pensar, algo que pues no vemos aquí en Colombia, o no en esa medida, y es preocupante porque muchas veces estudiantes asiáticos, más que todo en China, pues suelen ser sobresalientes, pero muchas veces no se sienten inspirados hacia lo que quieren ejercer o realmente no tienen una visión acerca de lo que quieren hacer y solamente actúan como simples máquinas, como hago lo que me toca,
porque debo ser el mejor y porque así me lo inculcaron mis padres. Y si no lo hago, algo muy importante también, deshonro a mis padres. La deshonra es un pilar fundamental en China y es algo que realmente no se sabe si es preocupante por unos lados, pero realmente es increíble el ver, digamos, hasta qué punto puede llegar la mente humana en casos exitosos, pero si vemos el otro lado de la moneda, realmente es triste, pero gracias a esa exigencia es que tenemos hoy en día computadoras, teléfonos y demás tecnologías que la mayoría son de origen chino o son ensambladas en China. Y es en parte gracias a esa disciplina y a tantas, pues no sangre, pero sí desesperación que derraman muchos chicos jóvenes para poder, digamos, lograr innovaciones o crear empresa. Y pues si hablamos de empresas chinas, son empresas gigantescas. En resumen, podemos darnos de cuenta que a pesar de las diferencias de ideas, todos coincidimos que existen distintos estándares de educación y que aquellos estándares nos llevan a distintos puntos, no solo a través de la historia, sino puntos en el sentido comercial, en el sentido de productividad, y nos dan una enseñanza y una retrospectiva de lo que hemos sido como humanidad hasta el momento. Ha sido un placer estar en este podcast con ustedes. Muchas gracias por escuchar. Esto fue Entre Líneas.